Hola iglesia, qué buen tiempo de alabanza tuvimos en la presencia de Dios. Yo quiero pedirte que ahí donde tú estés cierres tus ojos y le digas: Señor, en tus manos pongo mi corazón, pongo mi vida, Señor. Gracias por estar con nosotros, gracias por ayudarnos, gracias por tu amor, Señor, que nos sostiene. Gracias por esta tu palabra, Señor, que trae fruto a nuestra vida, Señor. Señor, que tu palabra en este día, Señor, sea para edificar, que tu palabra sea para consolar, que tu palabra sea, Señor, en nuestras vidas para exhortar lo que tenemos que corregir, Espíritu de Dios, Señor. Ven y muévete como siempre lo haces, Señor, con tu poder, con tu gracia, con tu amor, Señor, y ayúdanos, Señor, en este tiempo a discernir, Señor, tu presencia y tu palabra para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, yo quiero que me acompañes a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice así: este es el mensaje que oímos de Jesús. Primeramente el apóstol Juan está hablando del mensaje que él escuchó de viva voz de Jesús, diciendo: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay oscuridad. Dios es la luz y en él no hay oscuridad. Y Dios quiere que la iglesia caminemos en la luz. Dios quiere que la iglesia, tú y yo, caminemos en la palabra que Él nos ha dejado, en el mensaje de amor, de salvación, de perdón, de gracia, de misericordia que Él nos ha dado para disfrutar su presencia, y no solamente disfrutar, sino dar testimonio que verdaderamente estamos en Dios y estamos en la luz. Yo quiero platicarte un sueño que tuve hace ya un tiempo, donde iba caminando en un camino estrecho, en un camino angosto, en un camino pequeño, donde era muy difícil de caminar, donde habían momentos que se ponía demasiado difícil, y seguía avanzando en ese camino. Y llegaba a un momento donde había una encrucijada, donde había una división de caminos. Y a mi lado derecho yo veía un camino que era amplio, era un camino ancho, donde veía muchísima gente, donde parecía que era un carnaval, era un ambiente de fiesta, donde había bebida, donde había baile, donde había pues también desfiguros sexuales y muchísimas cosas que se veían de ese lado, y me gritaban: ven con nosotros, vente, este camino te vas a divertir, en este camino vas a encontrar cosas que van a satisfacer tu carne y tu corazón. Y yo me acuerdo que yo veía a lo largo ese camino y veía tanta gente que andaba en ese camino, pero al final de ese camino lo que ellos no veían es que había un abismo donde esa gente, donde iba caminando e iba cayendo a ese precipicio sin darse cuenta. Y del otro lado, por el camino que yo decidí andar, era un camino angosto, aún más pequeño, aún más difícil de transitar. Había momentos dificilísimos donde créanme que no podía avanzar, pero seguía adelante y me agachaba, y a veces tenía que caminar como a gatas y continuaba. Y al final de este camino había como una luz, como algo que cuando llegábamos a ese camino no eran muchas personas, sino eran pocas. Éramos como levantados en ese rayo de luz. Y yo quiero decirte lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. El día de hoy vamos a estar hablando de caminemos en la luz, caminemos en la verdad, caminemos en la naturaleza que Cristo nos ha dejado cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón. Una naturaleza de un nuevo hombre, un hombre espiritual, un hombre que ama, que obedece a la palabra de Dios, y no un hombre carnal que sigue pecando, que sigue haciendo las cosas que desagradan a Dios, que nos damos testimonio de que conocemos a Dios, aunque decimos con nuestra boca, aunque decimos con nuestras palabras, pero nuestros actos no hablan de que estamos en la luz, sino de que estamos en tinieblas. Y es que estamos viviendo tiempos difíciles en donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le están llamando bueno. Son tiempos difíciles donde las fake news, las falsas noticias están al alcance de la mano, donde en este tiempo, a través de la tecnología,
tecnología, a través de los dispositivos como el celular, como las tablets, podemos tener un sinfín de información muy buena, pero también tenemos información muy mala donde puede traer tentaciones a nuestra vida, donde la gente está preocupada más en lo que se habla bien de ellos, en la forma de que ellos hablan, en la forma de que ellos se visten, y no de una manera recta en la cual están viviendo en su corazón, donde necesitamos cuidar nuestros ojos, donde necesitamos cuidar nuestros oídos, donde necesitamos cuidar nuestro corazón, y no solamente el nuestro, sino también el de nuestra familia. Necesitamos en este tiempo redoblar esfuerzos y caminar en la presencia de Dios y poder ser testigos fieles de que estamos en la luz. Dios nos habla de los peligros y consecuencias de aceptar lo que en el mundo nos ofrece, lo que está ofreciendo el mundo, el libertinaje, las drogas, la sexualidad, tantas cosas que podemos encontrar en un camino amplio, en un camino ancho, donde todos pueden decir: es que no tiene nada de malo, ven, diviértete un tiempo, Dios no se va a enojar, ven con nosotros, vamos a divertirnos, porque la vida es solamente una y hay que disfrutarla y hay que hacer las cosas en este momento, y tantas cosas que pueden encontrarnos. Pero Dios nos habla del peligro de aceptar las cosas que nos ofrece el mundo, las cosas que nos van a separar del amor de Dios, las cosas que nos van a separar de la presencia de Dios. Y en Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 16, Dios nos da luz a través del apóstol Juan. Dice así: no amen a este mundo ni las cosas que le ofrecen. El apóstol, Dios a través del apóstol nos habla y nos dice: no ames al mundo ni las cosas que te están ofreciendo. No ames la sexualidad desordenada que el mundo está ofreciendo. No ames el libre pensamiento, donde el aborto, donde las drogas están ganando terreno en una sociedad que en este tiempo se ha ensuciado, se ha contaminado, donde ha hecho a un lado a Dios y donde ha puesto en el centro los pensamientos terrenales, donde todo es aceptado, donde no tiene nada de malo, donde tenemos que experimentar, donde tenemos que vivir, y aceptan lo que el mundo ofrece, lo que el enemigo ofrece. Y lo que el mundo ofrece, lo que el diablo ofrece, es todo lo contrario a la voluntad de Dios y nos puede separar del amor y la presencia de Dios. Dice el versículo 15, lo voy a leer nuevamente: no amen a este mundo ni las cosas que en él les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros propios logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Dios nos advierte y nos dice: no ames al mundo y las cosas que ofrecen, cosas carnales que te pueden separar de la presencia de Dios. Y el intenso deseo por el placer físico, por comer, por vestirte bien, por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, y tantas cosas que busca satisfacer los deseos de la carne, los deseos del cuerpo, como lo acabamos de leer. Son cosas que nos separan de la presencia de Dios y son cosas que el mundo nos puede ofrecer. La droga, el alcohol, cosas que pueden contaminar nuestro corazón y nuestra relación con la presencia de Dios. Pero yo quiero que tú pongas atención al énfasis que dice la palabra de Dios: un intenso deseo por el placer físico, un intenso deseo por el placer físico. Hay personas que en este tiempo, en estos momentos, a través de las redes sociales, están tan pendientes, tanto en Instagram como en Facebook, en Twitter y las demás redes sociales, están tan interesadas en subir fotografías de ellos y esperar que reciban likes, visitas, comentarios, y están obsesionados con ese tipo de situaciones y de circunstancias, porque están esperando satisfacer el orgullo y el ego que hay en su corazón al tener esas visitas, al tener esos comentarios. Pero cuando esas fotografías o esos videos no alcanzan o no tienen el éxito que ellos esperan, hay tristeza en su corazón, hay tristeza en sus vidas cuando reciben un comentario, cuando reciben un hate, y en ese momento ellos se deprimen y piensan todo el tiempo:
tiempo y vuelven a subir y más, y están pendientes en ese tipo de cosas porque hay un intenso deseo por el placer físico, por el placer que le puede producir el recibir los likes, el placer por recibir un buen comentario. Necesitamos volver a nuestro corazón a la presencia de Dios y cuidarlo. Es un deseo insaciable por lo que vemos. La palabra de Dios sigue diciendo, yo quiero que tú pongas de verdad mucha atención a lo que estamos leyendo, las palabras que la Biblia nos está diciendo, un deseo insaciable por lo que vemos, por lo que estamos viendo. Después otro punto dice un orgullo de nuestros logros y de nuestras posesiones. Hacemos a un lado Dios y decimos, es que es más importante mi casa, es más importante el logro que yo tengo, la ropa que yo visto es de marca y eso es más importante, cuando Dios no mira la marca, Dios no mira las posesiones, Dios no mira todo lo que tú tienes, sino lo único que mira Dios es tu corazón y mi corazón, y lo que Él está viendo es si tu corazón y mi corazón es aprobado delante de Él, si estamos amándolo a Él por encima de todas las cosas, porque la Biblia dice que Él pesa los corazones para encontrar en Él lo que es verdadero y lo que es real y lo que es falso y lo que no sirve. Yo quiero animarte en este tiempo a que el amor del Padre, dice la palabra de Dios al final de este versículo número 16, nada de eso proviene del Padre, sino que proviene del mundo. El amor del Padre no está en nosotros cuando deseamos las cosas del mundo, cuando abrazamos los placeres que el mundo nos ofrece, cuando amamos vivir una vida totalmente desordenada, una vida carnal. Y aunque podemos decir, yo voy a la iglesia, y aunque podemos decir, yo hablo de Jesús, yo conozco la Biblia, pero es muy claro, si tú y yo no damos testimonio y no hay fruto en tu vida y en mi vida, de nada sirve que digamos que somos cristianos, porque realmente no lo somos, porque vivimos una vida totalmente carnal y no hay una nueva naturaleza en nosotros. Cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, es necesario nacer de nuevo, y al nacer de nuevo obtenemos una nueva naturaleza, y esta nueva naturaleza en Cristo Jesús nos ayuda a vivir una vida que agrada completamente a Dios. Y la vida que agrada a Dios es una vida de amor, de santidad, de obediencia, de búsqueda continua en la presencia de Dios. Y cuando tú y yo hacemos eso, comenzamos a dar testimonio. Nuestras palabras son las palabras que oímos del corazón de Jesús. Nuestras acciones, nuestras actitudes son las que vemos y hemos visto a través de la palabra de Dios, y damos testimonio de que Cristo está en nosotros. El que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Tú y yo quiero preguntarte, ¿tú quieres vivir para siempre? Y yo creo que la respuesta es obvia, claro que sí. Yo quiero vivir en la presencia de Dios, y yo quiero que tú me acompañes a primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, y nos da luz acerca de esto. Dice el versículo 17, y en este mundo se acaba junto con todo lo que a la gente tanto desea, los placeres de la carne, las posesiones, la ropa, todo lo que el mundo puede ofrecer, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, los placeres carnales, todo eso se va a acabar. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Iglesia, necesitamos caminar en la luz que es Cristo. Necesitamos caminar en la luz de Dios. Necesitamos caminar en la verdad de su palabra, porque dice muy claramente, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. El que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios. En este mundo todo termina, sus deseos, sus placeres, pero el que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es hacer lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Número uno, el primero y más grande mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. El número uno en nuestro corazón. El que merece todo nuestro amor. El que merece toda nuestra admiración. El que merece todos nuestros sueños, nuestros suspiros, nuestra pasión. Se llama Dios el Todopoderoso, el que
que vive y reina, Jesús, el Espíritu Santo. Con todo nuestro corazón necesitamos amarlo a Él sobre todas las cosas, aún sobre las posesiones que tenemos, aún sobre nuestros sueños, sobre nuestra carrera, aún sobre nuestra familia. Dios es el número uno y debe de ser el número uno en nuestras vidas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, porque ese es el primer y más grande mandamiento. Y la segunda cosa que es agradar a Dios es amarnos los unos a los otros. Yo no puedo decir que amo a Dios si a mi hermano que yo lo veo hay odio y resentimiento contra él. En ese momento no está el amor de Dios en mi corazón y estoy viviendo en las tinieblas y no estoy viviendo en la luz. Dios nos enseña a que tú y yo tenemos que amarnos los unos a los otros a través del perdón, a través de la reconciliación, a través de ayudarnos, a través de vivir una vida en comunión. Dios y su iglesia, Dios y nuestro corazón, nosotros y los que están a nuestro alrededor en una perfecta comunión a través de la palabra de Dios. Andar en la luz es andar en Jesús, es andar en los caminos, es caminar como Jesús caminó, es caminar en la obediencia en Cristo Jesús, es caminar en la palabra que Él nos ha dejado, que la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios produce en nosotros arrepentimiento, la palabra de Dios produce en nosotros vida, la palabra de Dios produce en nosotros un caminar genuino en santidad delante de su presencia. Caminemos con Jesús, iglesia, caminemos con Jesús. Eso es agradable delante del Padre. Caminemos con Jesús, así como caminaron sus apóstoles, así como caminaron tantos hombres que nos preceden en la fe y que van delante de nosotros y que caminaron con Jesús en todos los tiempos en su vida. Estaba viendo una película que se llama Pablo y me llaman la atención muchísimas cosas, pero algo que yo pude palpar a lo mejor no era lo real, ¿verdad? Porque era una representación, pero veía como en los tiempos de la persecución, en el tiempo de Nerón, cuando mandó quemar Roma y que le echaron la culpa a los cristianos, y hubo una persecución en la iglesia, una persecución para los del camino, porque en ese momento eran conocidos como los del camino, una persecución, y a los que los agarraban pasaban dos cosas con ellos. Número uno, los encarcelaban y los guardaban para los juegos que ellos tenían, para sacarlos a los fosos de los leones, para que los leones se los comieran. Wow, qué fuerte lo que te estoy diciendo, qué fuerte esos pasajes de la historia, pero no igual de fuerte es la otra manera en la cual ellos los tomaban, los crucificaban en ese momento y los ponían en las calles y los quemaban y los prendían vivos, y ellos decían que negaran su fe, pero ellos decían: no voy a negar a Jesús, y ellos vivían amando a Dios, dando testimonio, y los quemaban vivos, y ellos decían que era para iluminar las calles de Roma. Eran tiempos difíciles donde ellos tenían que dar testimonio aún con su vida, que amaban y estaban en la luz de Jesús. Y hay una frase que menciona en la película, pero que también está en la Biblia, donde Pablo dice: porque para mí el morir es ganancia, porque para mí el morir, estar en la presencia de Dios, es vivir en la presencia de Dios. Es solo un instante lo que voy a pasar en esta tierra. Mi muerte solamente es un instante, pero voy a estar una eternidad en la presencia de Dios. Sabes, tú y yo en este tiempo estamos viviendo momentos no de persecución, no de donde te prohíben hablar de nuestra fe, de hablar de Cristo. No, nadie nos prohíbe nada, nadie nos golpea en este tiempo, en estos lugares. Hay en otras regiones en el mundo donde sí hay una persecución, donde ellos dan su vida por no negar a Cristo Jesús. Ellos están caminando en la luz, y sabes, tú y yo necesitamos caminar en la luz. Necesitamos caminar con Cristo. Necesitamos dar testimonio de que estamos en su presencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es a través de obedecer la palabra de Dios, a través de ayudar a los demás, a través de vivir en santidad, a través de vivir en perdón, en ser un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero hijo de Dios, para que podamos caminar en la luz que es Él,
es Cristo nuestra luz admirable. En casa nos encanta ver las películas de superhéroes, de Avengers, de todo ese tipo de películas. Mis hijos están pequeños y les encanta ver. Y hay un superhéroe que es de nuestros favoritos, su nombre es Spider-Man. Y Spider-Man es un adolescente que recibió poderes a través de ser mordido por una araña radioactiva y de ser un adolescente débil, donde todos se burlaban de él, donde se aprovechaban de él, se convirtió en un hombre fuerte, ya no usaba gafas y recibió habilidades. Ustedes tal vez conocen la historia, pero me encanta, hay un personaje que es su tío, se llama el tío Ben, y el tío Ben siempre le decía a Peter que todo poder conlleva una gran responsabilidad, y estas palabras marcaron su vida en muchos momentos en los cuales él pasó por momentos difíciles. Todo poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Sabes? Tú y yo hemos recibido la gracia de Dios, hemos recibido la gracia de Jesús, hemos recibido la salvación a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, a través de su muerte y a través de su resurrección. Cuando tú y yo creemos, hemos recibido esa salvación tan hermosa. Y tenemos que ser responsables y cuidarla y guardarla y vivir una vida que le agrade a Dios. Es necesario. Quiero darte el ejemplo de un hombre que está en la Biblia, un hombre llamado Judas, que recibió un llamado, que caminó con Jesús, pero su corazón nunca cambió. Su corazón siguió siendo el mismo hombre carnal, el mismo hombre que había en su corazón tantas cosas. Nunca hubo un arrepentimiento en su vida. Siguió teniendo la misma naturaleza carnal, la misma naturaleza pecaminosa en su corazón, y nunca hubo arrepentimiento en su vida. Yo aquí anoté algunas cosas que yo vi al estudiar la palabra de Dios de la vida de Judas. Judas caminó con Jesús. Él no había excusa en él, porque él caminó con Jesús, escuchó las enseñanzas de Jesús. No solamente escuchó las enseñanzas de Jesús, vio los milagros que Jesús estaba haciendo, vio cómo iba con los necesitados y cómo Dios siempre respondía, Dios siempre se movía en la vida de Jesús, y había milagros, y anunciaba el evangelio, anunciaba las buenas nuevas a los pobres. Él pudo ver de primera mano la obra de Jesús en su vida, en las vidas de los demás. Fue enviado a anunciar las buenas nuevas. Cuando Jesús mandó a sus discípulos de 2 en 2, él fue uno de ellos y fue y anunció. Pero su corazón nunca cambió. ¿Sabes por qué? Había codicia en su corazón. Dice que él era como el administrador y él sustraía de la bolsa de las ofrendas. Y él había codicia en su corazón cuando llegó una mujer con una ofrenda para Jesús, con un alabastro, un nardo un nardo puro, y ese alabastro llegó a donde estaba Jesús y se tiró a los pies de Jesús y rompió el alabastro y comenzó a adorar a Jesús y a enjugar sus lágrimas esta mujer los pies de Jesús. Muchos de sus discípulos y él mismo dijo: ¿por qué se hace este desperdicio? Mejor se hubiera vendido y se hubiera dado a los pobres. Pero la Biblia dice que había codicia en su corazón, porque él lo deseaba, porque él tomaba de ese dinero. Y sabes, Jesús dijo: déjenla, porque esta ha hecho lo que le conviene, y esto que está haciendo será reconocido, porque estaba ungiendo a Jesús. ¿Sabes? Judas jamás cambió. Judas jamás cambió. Judas negó a Jesús y lo entregó a precio de monedas de plata. Judas jamás cambió. Hay una naturaleza en el corazón del hombre que necesitamos a Cristo en nuestro corazón para ser transformados, para ser cambiados. Hoy necesitamos caminar más que nunca en la luz que es Cristo. Necesitamos caminar en la nueva naturaleza que Él nos dio cuando tú y yo recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, cuando aceptamos el sacrificio que Él hizo en la cruz por nuestras vidas y fuimos limpiados por la gloriosa sangre de Cristo Jesús en nuestras vidas. Yo quiero leerte en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Lo voy a leer en 2 versiones. La primera es la versión Reina Valera 60 y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura
es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero dice la primera parte, de modo que si alguno está en Cristo, está en la luz del mundo, está en obediencia, está en comunión, está caminando en ese camino angosto que Dios nos marca en su palabra, en ese camino de obediencia, en ese camino de perdón, en ese camino de santidad, ese camino, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron ya. Esas cosas que hacíamos antes de conocer a Jesús, cuando no lo conocíamos y vivíamos tal vez en nuestro pensamiento en pecado, en desobediencia, pero ahora tenemos una nueva naturaleza, porque cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, vino a mudar nuestra vida, vino a mudar nuestro corazón y nacemos de nuevo. Dice, he aquí, todos son hechas nuevas. Yo quiero leerte este mismo pasaje, capítulo 5, 17 de 2 de Corintios, en nueva traducción viviente. Dice así: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Todo el que pertenece a Cristo se convierte en una nueva persona, en una persona espiritual, en una persona que ama a Dios, en una naturaleza espiritual que Él nos ha dado. Dice la segunda parte de este versículo: la vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Familia, necesitamos comenzar en esa vida de luz que es en Cristo. Necesitamos caminar en esa nueva vida que Él nos ha dado, si permanecemos en Él, si le pertenecemos. Y yo te tengo una noticia: tú y yo le pertenecemos a Jesús, tú y yo le pertenecemos a Dios. Necesitamos pedirle que Él nos ayude para caminar en obediencia, conforme a su palabra, conforme a su voluntad en Cristo Jesús. Caminemos en la luz y no en las tinieblas. Andemos en la luz y no en las tinieblas. Caminemos con Cristo Jesús. Caminemos con Jesús diariamente. Caminemos con Jesús. Caminemos con Jesús y no apartemos nuestra mirada de Cristo. Yo quiero terminar con 4 puntos que aquí escribí. Número 1, caminemos en la luz que es Cristo. Cristo es la luz. No se te olvide esto: caminemos en la luz. Cristo es la luz del mundo. Caminemos con Él diariamente. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude en nuestras necesidades. Pidamos al Señor que nos ayude cuando venga la tentación a vencer la tentación. Pidámosle ayuda al Señor para caminar en este camino angosto, en este camino que Él nos ha marcado, que es un camino tal vez difícil para el mundo, pero no imposible para los que creen en Cristo Jesús. Dice el punto número 2: seamos luz en medio de la oscuridad. ¿Y cómo vamos a ser luz en medio de la oscuridad? A través de nuestro testimonio. Necesitamos dar testimonio que verdaderamente somos hijos de Dios, que verdaderamente estamos en la luz de Cristo. Dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 16, dice: los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Yo sí digo que estoy en Cristo, yo digo si amo a Dios, yo digo que si camino en obediencia, yo tengo que vivir como Jesús vivió. Y Jesús vivió en obediencia al Padre. Jesús vivió en amor al Padre. Jesús vivió amando a los demás. Jesús vivió en misericordia hacia los demás, en ayudar a los demás, en obedecer la palabra, en caminar en rectitud, porque la palabra de Dios nos dice que en Él no fue encontrado pecado. Él fue perfecto, y tú y yo tenemos que pedir esa ayuda para caminar en obediencia delante de Él. Seamos verdaderos discípulos de Jesús. Demos testimonio. El punto número 3 nos lleva a este punto: seamos verdaderos discípulos de Jesús. No seamos falsos. No seamos falsos y venir: yo voy a la iglesia, yo me sé las canciones, yo danzo, yo brinco.
Pero si nuestra actitud y nuestro testimonio no habla conforme a nuestras palabras, no somos verdaderos discípulos. Y necesitamos ser verdaderos discípulos de Cristo. La Biblia nos enseña esto, amada iglesia. Jesús no quiere creyentes, quiere discípulos. Discípulos que amen, cumplan y obedezcan su palabra. En Juan capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 3 al 5 nos da más luz acerca de esto. Lo leímos hace ratito, lo quiero volver a leer. Dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. ¿Cómo voy a demostrar que amo a Dios? Cuando yo obedezco sus mandamientos. Cuando yo soy obediente a su palabra. Cuando yo soy obediente, cuando Dios me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ayuda, ve, haz conforme a su palabra. Conforme a su palabra. Necesitamos de hacer esto. Versículo 3, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Versículo 4, si alguien afirma, escucha bien esto, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive la verdad, no vive en la verdad. Si yo digo que amo a Dios, que yo conozco a Dios, pero no obedezco sus mandamientos, no doy testimonio, no estoy en la luz, soy un mentiroso y Dios no vive en mí, la verdad no está en mí. Dice el versículo número 5, pero los que obedecen la palabra de Dios, lo vuelve a reafirmar, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él, que vivimos en Dios, que amamos en Dios a través de obedecer su palabra y dar testimonio a las demás personas de que estamos en la luz, que estamos en Cristo. Y el punto número 4, estoy por cerrar, iglesia. El punto número 4. Pongamos nuestros ojos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe, de nuestra salvación. Pongamos nuestros ojos en Él. Pongamos nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra atención solamente en Él. Y aceptemos todo lo que Él nos ofrece, porque lo que Dios te ofrece, lo que Jesús nos ofrece es eterno. Es una vida en la eternidad con Él. En sus brazos, en su amor, en su luz, en un lugar donde no hay más llanto, donde no hay más dolor, donde estamos contemplando al autor de la vida, donde estamos contemplando a aquel que nos ama con un amor eterno. Y quiero terminar con este versículo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Ya lo leímos hace ratito, pero quiero volverlo a leer. Dice, no amen a este mundo ni las cosas que le ofrecen, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con toda lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Amada iglesia, son tiempos difíciles. Son tiempos en los cuales yo sé que no hay persecución, pero son difíciles porque todos nos podemos relajar y todo lo tenemos al alcance y hay tantas cosas que, como te lo dije hace ratito, a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno, donde solamente el estar en Cristo nos va a cimentar, porque Él es la roca y nos va a dar guía verdadera. Yo quiero animarte a que caminemos en la luz, a que amemos su palabra y demos testimonio de que somos verdaderos discípulos, de que somos verdaderos cristianos, que somos verdaderos hijos de Dios. Yo quiero pedirte que ahí donde tú estés, cierres tus ojos, si quieres ponerte en pie o doblar tu rodilla y juntos digamos: Dios, tú eres eternamente bueno, Señor.
Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Jesús, tú eres la luz del mundo que vino a traer luz a estas tinieblas, Señor, que vino a traer luz a nuestras vidas, mostrándonos un amor verdadero, que vino a mostrarnos una salvación tan grande, que vino a entregarnos la gracia. Hoy yo recibo esa gracia y te pido perdón por mis pecados y te pido perdón, Señor, por no dar testimonio en ocasiones de ti, Señor, pero yo quiero vivir una vida real en tu presencia, una vida que te agrade, una vida que hable, Señor, de ti, Señor, porque como dice tu palabra, somos cartas escritas ante los ojos de los demás, somos cartas escritas que pueden vernos a nuestro alrededor, y lo que deseamos es que la gente pueda ver en la iglesia, en mi vida, en nuestra vida, Señor, tu luz admirable, que a través de nuestro testimonio, de nuestro caminar, de nuestras palabras, multitudes puedan llegar a tus pies, que conozcan que tú eres la luz del mundo, Señor. Gracias te doy, Padre. Señor, redarguye en nuestro corazón lo que tengas que redarguir, Señor, para volver a tus caminos, Señor, en obediencia, en amor y en verdad. Señor, te doy gracias en esta hora, Señor, porque tu palabra y tu presencia siempre llegan a tiempo y no hay desperdicio, Señor, sino que siempre cumple el propósito por el cual fue enviada a nuestra vida, a nuestro corazón. Permítenos dar fruto, un fruto digno de arrepentimiento, un fruto digno de ti, Señor. Queremos caminar dando testimonio en amor y en obediencia de que estamos en tu luz. Jesús, tú eres la luz. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, te mando un fuerte abrazo y sigamos adelante en este camino de la fe. No desmayes, no tengas temor, siga adelante porque Cristo está contigo y con tu familia. Bendiciones.